Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, nos habíamos quedado en la parte de área bajo la curva, utilizando las sumatorias y el límite. ¿Sí? Cuando se hace la partición para generar los rectángulos, nosotros vimos como, digamos, un pequeño procedimiento en el que era hacer la partición, generar las áreas y sumarlas. ¿Sí? Entonces, esto va a implicar, pues, por ejemplo, para la partición regular, dos cosas. Primero, cuando ustedes escogen el ejercicio, ¿sí? van a tener que establecer primero el delta X, que ya teníamos la fórmula ahí, que era delta X igual a B menos A sobre N. Entonces, para poder escoger la altura, también necesitan establecer el dato de X donde se evalúa esa altura, de lo que se conoce como el X sub K. ¿Sí? Entonces, ese X sub K va a estar dado por el punto donde arranca el ejercicio, o sea, el X sub 0, más, y pues vamos a dar una cantidad de pasos K, o sea, paso 1, 2, 3, 4, hasta llegar al paso KS. Entonces sería más delta X K veces. Entonces, como el intervalo inicia realmente nada, pues se escribe como X sub K igual a más K veces delta X. ¿Sí? Y en base a esto, pues se establece la altura, que es la función evaluada en X sub K. ¿Sí? Y con eso ya se pueden hacer los rectángulos. Después se suman y se aplica el límite. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la utilización de esta fórmula. Entonces, normalmente el primer paquete de área bajo la curva que uno calcula tiende a ser el de la parábola, porque pues es fácil de dibujar y porque pues, es la primera figura que uno se imagina así sencilla, aparte de lo que son líneas, rectángulos y triángulos. Entonces, encontrar el área bajo la curva f de x igual a x cuadrado y sobre el eje x en el intervalo entre 1 y 3. Entonces, lo primero que hacemos es identificar es el inicio del intervalo, el final del intervalo, calculamos el delta x. Entonces, para nuestro ejercicio, pues el valor de A, que es el mismo x sub 0, es 1. El valor de B, que es el mismo xn, que es el último, es 3. Nuestro delta de x, que es b menos a sobre n, vendría siendo delta de x igual a 3 menos 1 sobre n, o sea que nuestro delta de x es 2 sobre n. Con ese delta de x es que uno calcula el x sub k, o sea el sitio donde se miden las alturas. Entonces el x sub k
es A más K veces el delta de X. Entonces, para el caso del ejercicio, esto sería 1 más K veces 2 sobre E. Ahí ya está listo. Normalmente uno lo reacomoda un poquito para que se faciliten las operaciones que vamos a hacer más adelante. Entonces, el X sub K se haga como un denominador y entonces nos quedaría dividido en N y nos quedaría N más 2K. Entonces eso ya es suficiente para ir a reemplazar a la fórmula que tenemos para calcular el área bajo la curva. Entonces la fórmula dice que el área, bueno, vamos a colocarla en azul por ser la primera vez que la usamos. Área es límite cuando el número de particiones tiende a infinito de la sumatoria de las áreas, que es la función que nos da la altura por el ancho. Esto es el área y hay que sumarla desde k igual a 1 hasta n. Esa es la fórmula en la que nosotros vamos a estar reemplazando. Entonces sería límite n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función. Entonces mi función es x cuadrado. ¿Sí? Entonces mi sería x al cuadrado, pero sabemos que estamos evaluando en el dato x sub k. Entonces por eso es x sub k al cuadrado multiplicado por el delta x. Pues, reemplazamos. Nos queda que área es igual al límite n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de. Entonces en vez del x k colocamos su equivalencia, que viene siendo n más 2k sobre n elevado al cuadrado por el delta de x, que es 2 sobre n. Y entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la distributiva a esa potencia. Entonces nos quedaría límite n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Entonces dentro de la sumatoria nos quedaría por un lado el n más 2k, que queda elevado al cuadrado por el 2, ¿sí? Sobre, entonces tenemos un n cuadrado por un n, nos queda un n cubo, ¿sí? Y entonces hay unos datos que se pueden sacar ya de la sumatoria. Fíjense que la variable que utiliza la variable de la sumatoria es k, y la variable del límite es n. Entonces yo puedo sacar los datos que dependen de n de la sumatoria, pero no los puedo sacar del límite, ¿no? ¿Me he hecho entender con eso? Que la sumatoria maneja como variable la k y el límite como variable la n. Entonces toda esta parte la vamos a sacar.
Entonces nos quedaría igual al t cuando n tiende a infinito. Y entonces dentro del límite, pero por fuera de la sumatoria, ya tenemos el 2 sobre n cubo. Y dentro de la sumatoria nos queda solo el binomio. Ese binomio lo vamos a expandir. Entonces esto es sumatoria desde k igual a 1 hasta n y expandimos lo que nos queda. Entonces, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, entonces quedaría 4 por nk más el cuadrado cuadrado. Y lo desarrollaríamos así. Entonces nos quedaría, esa sumatoria la vamos a partir en tres sumatorias. Sacamos las constantes y dejamos solo la k. Entonces terminamos escribiendo que eso es límite cuando n tiende a infinito. Colocamos el 2 n cubo, ¿sí? Y las sumatorias las vamos a partir. Entonces, bueno, dejémoslo esto abajo para que quepa todo. Entonces queda la sumatoria de n cuadrado, la sumatoria de 4n por k, más la sumatoria de 4k cuadrado. ¿Sí? Entonces, en esas sumatorias, la variable es k, o sea, la n figura como una constante, se puede sacar. Entonces, ya n cuadrado, sumatoria de 1, más 4n, sumatoria de k, más 4 veces sumatoria de k cuadrado. Todas las sumatorias van desde igual a 1 hasta n. Igual a 1 hasta n. Hasta ahí. Y ahí utilizamos nuestro formulario. Entonces, sería la sumatoria de una constante es n. La sumatoria de k es n más 1 sobre 2. Y la suma de k cuadrado es 2n cubo más 3n cuadrado más n sobre 6. Entonces ahí para finalizar lo que nosotros hacemos es reemplazar. Es límite n tiende a infinito de 2 sobre n que multiplica, entonces quedaría n cuadrado por n. Más 4n que multiplica n más 1 sobre 2 más 4
ya solo nos queda el límite por resolver. Ya nos decimos de la parte de las sumatorias. Entonces, en la parte del límite, muchas personas no hacen las operaciones convencionales, sino que solo se quedan con las mayores potencias de n, que son las que van a dar constantes cuando apliquen el límite y eliminan el resto. Otros pues hacen el procedimiento común y cuando llegan al final simplemente 0 sobre lo que quede como 1 sobre n o 1 sobre n cuadrado. Escribiendo sería n al cubo más, entonces tenemos 4n cuadrado por n, sería 4n cubo sobre 2, 2n cubo. Bueno, ejemplo sobre 2, ahorita lo vamos a mezclar todo. Más, entonces tendríamos 8n cubo, 12n cuadrado, 4n. Área es límite n tiende a infinito de, entonces 2 sobre n cubo, y vamos a sacarle a todo eso como un denominador, sobre 6, entonces sería 6n cubo. Lo siguiente lo multiplicamos por 3, sería 12n cubo más 12n cuadrado más 8n cubo más 12n cuadrado más 4n. Límite n tiende a infinito. Y además nos queda es 26n cubo. Entonces trabajamos con este y con ese. Para el siguiente sería más 24 n cuadrado más 4n sobre 6. Entonces, hacemos la última operación. Entonces simplificamos el 2 con el 6. Entonces nos quedaría todo sobre 3. Entonces la operación sería la siguiente: es 26 n cubo, queda sobre el 26 sobre 3 más. Entonces tendríamos, si indicamos que un 3 antes, quedaría 8 sobre n, porque tenemos n cuadrado sobre n cubo, más, tendríamos 4 sobre 3 n cuadrado. Y en ese momento, al aplicar el límite, pues esto tiende a ser, porque es un número sobre infinito, y pues la constante nos da simplemente, la constante sería 26 tercios.
que si graficáramos 1, 2, 3. Entonces, para 1, 1. Para 2 es 4. Hace referencia a la región que está encerrada entre la curva y igual a x cuadrado, el eje x y la línea de x igual a 1 y x igual a 3, o sea, está hablando de esta región. Bueno, bien dibujada, ¿no? Sin salir cero vértice. Es lo que 8.6. Claro para todos ese ejercicio. Entonces, nosotros, al final del capítulo, vamos a ver que este ejercicio que estamos haciendo de área bajo la curva, que se hace, digamos que con los conceptos de álgebra y los conceptos de la matemática clásica, básica, antes del cálculo integral, entonces que nos llevó al concepto de área bajo la curva, se puede hacer de una forma muy, pero muy simple, si utilizamos la parte fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, la forma corta sería, si yo quiero el área bajo la curva de una función, simplemente digo que el área bajo la curva, si la función es positiva dentro del intervalo, digo que es la integral desde 1 hasta 3 de la función. ¿Sí? O sea, realmente es el A sería desde A hasta B, f de x de se integra y se evalúa en el final y le resta inicio. O sea, en el caso de ejercicio, diríamos que la es la integral de la función x cuadrado de x, la integramos, nos queda x al cubo sobre x. ¿Sí? Cuando hace una integral definida, no se coloca constante, de 1 hasta 3. Entonces nos quedaría 27 tercios menos 1 tercio. Entonces nos daría 26 tercios. Y esa es la forma corta de hacer todo ese ejercicio. Fíjense que nos cabe en un renglón el mismo ejercicio que hicimos prácticamente en una página. ¿Alguna duda respecto a eso, muchachos? No, señor. Entonces ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio utilizando la forma larga y después lo verificamos con la forma corta.
Allá le da a la curva de igual a B XQ, donde A y B son constantes positivas. ¿Sí? Para el intervalo de X. Entonces, vamos a colocarlo 0, X señal. Entonces, es un ejercicio similar al anterior, pero en la función utilizan la letra A y B. ¿Cuál es la intención de colocar la A y B? Pues confundirlo a uno, ¿sí? Que uno tenga claro cómo calcula el delta X y cómo calcula el X sub K. Y que no sea simplemente ir revisando en el formulario. Entonces quiero que planteen la parte del área, o sea, solo plantearla, solo escribir, reemplazar los datos. Y ya ahorita entre todos la hacemos. Entonces tómese 2 minutos, hagan eso. El ejercicio anterior se conoce como integral por sumatorias o área por sumatorias. Cuando hablamos de sumatorias de Riemann, a las que hicimos ahorita hay que agregarle la posibilidad de que en las sumatorias de Riemann no nos obligan a trabajar con funciones positivas. Si la sumatoria de Riemann se extiende un poquito más al concepto del área y que tampoco es obligatorio trabajar con partición regular. Si ya no siempre se trabaja cuando el límite tiende a n y tiende a infinito. Entonces, la vamos a ver ahorita un poco más adelante. Es casi igual. La sumatoria de Riemann. Listo, entonces empezamos la lección. Cuando hablamos del delta de x, es el final menos el inicio sobre n. Entonces, no hay que acostumbrarnos a escribir b menos a sobre n, sino hay que saber cuál es el final, cuál es el inicio y hacer la operación correcta. O sea, yo puedo escribir que delta de x sea menos a sobre, porque pues hay un conflicto con las variables, porque la a y la b ya la estamos utilizando para otra cosa. Entonces, mejor lo escribimos una vez con los resultados. Entonces, el dato final sería x final más el lineal 0 sobre n. Podemos definir el delta de x como fuese x final sobre. Entonces, hay que tener como parte de por qué no utilizar el valor de la a y la b. Entonces, y ahora vamos a decir el x es el delta de x, pero multiplicado por k, entonces sería el inicio 0 más delta de x por k.
que nosotros venimos trabajando con X, que es igual a X final sobre N multiplicado acá. Ahora vamos a reemplazar. Entonces, vean, es límite n tiende a infinito. Sí, eso es compartición regular. Entonces la fórmula es A más B. Qué bien. A más B, X sub, necesito X final por A sobre el cubo y multiplicado por X final sobre. Voy a sacarles como un denominador. Es decir, que la parte de B lleva el NQ, entonces lo vamos a decir como NQ más X final al Q, al Q, todo sobre NQ, que multiplica a X por N. Entonces vamos a sacar todo lo que sea constante de la parte de la sumatoria. X final sobre N4. En el relatorio. Sí, y ahora es cuestión de reemplazar las fórmulas. La fórmula de la constante es N y la fórmula de Q N igual a N es 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces es como tener N cuadrado por N cuadrado N4 más 2N cubo
más e cuadrado sobre 4. A n por n más bx final al cubo por el 4. Nos quedaría x final a n 4. Ese va a salir del límite. Más va a quedar b x final al cubo n 4 sobre 4. Más ese también le b x final al cubo por el cubo sobre 2 más bx final al cubo sobre 4. Al aplicar el límite, fíjense que no tenemos un exponente de 4 y por el 3 aplicando el límite va a quedar x final por a más b final a la 4 sobre 4. ¿Sí? De la forma integral de a más bx al cubo de x de esto x es ax más bx a 4 sobre 4 por un lado es 0 al final. O sea, sería ax final más b x final al 4 sobre 4 menos 0. Esa es la misma expresión. Bueno, la integral lineal. Sea y igual a f de x una función definida sobre un intervalo cerrado a, b.
Y vamos a escribir de nuevo el proceso, pero esta vez no nos vamos a centrar en la parte de las particiones regulares. O sea, ya no nos está pensando que la región va a partir, ¿sí?, de forma igual, sino que vamos a hacer el proceso imaginándonos que hacemos una partición más ancha, una más delgada, una más ancha, sino que son particiones irregulares. Y vamos a utilizar, digamos que el concepto un poquito más general. Divide el intervalo A, B en n subintervalos. Que van desde la posición x sub k menos 1 hasta la posición x sub k de anchos. Y para el ancho del intervalo simplemente se van a restar el del frente menos el de atrás. Entonces, delta e sub k, porque puede que todos sean diferentes, o uno de ellos diferentes, xk menos xa menos 1. Donde, cuando ustedes en la arrancan en el inicio del intervalo, se arrancan en A, que ese es el x sub c, van partiendo de x1, x2, x3, asegurándose de ir aumentando en x y de no solapar regiones. Llegan a dato xk menos 1, xk, siguen hasta llegar a x, que es b. Entonces, la colección de los números x sub k, sabes que pusimos en morado, se denominan partición del intervalo. Y se denota por b mayor. Y dentro de esas particiones, vamos a hablar de lo siguiente. Entonces, mayúscula dentro de doble barra, el mayor número de los n anchos de los intervalos delta x1, delta x2, delta x3, delta xn.
El número P mayúscula dentro de doble barra se denomina norma de la partición P. En paso, escoja los números X sub K asterisco. Sí, esa es la diferencia con nosotros, esto es ya un asterisco, ¿no? En cada subintervalo. O sea, cada rango del X de K 1 hasta ya el X de K. Números X1 asterisco, X2 asterisco, X3 asterisco, hasta llegar X en asterisco, se denominan puntos muestra. Todo orientados. Siguiente. Forme suma. Desde K1 hasta E de la opción y luego X asterisco por delta X, ¿sí? Y a esa suma se le conoce como suma de Riemann. Se conoce como suma de Riemann. Como una notación. Acá, no sé aquí, que f de x es aquí, ¿no? Y f de x puede ser relativa. Entonces, vamos a explicar este paso a paso con un pequeño dibujo.
permitir apague el micrófono. Entonces vamos a tener el caso de la función. Entonces imaginemos que tenemos nuestra función. Ese es nuestro f de x. Y decidimos hacer un cálculo aproximado del área bajo la curva. Bueno, integral definida desde el valor a hasta un valor igual. Entonces, lo primero que tienen que hacer es generar las particiones. ¿Sí? Entonces esas particiones no van a tener que ser iguales. Usted va a poder hacer unas más anchas, unas más angostas, ¿sí? Y por ejemplo voy a decir, voy a tomar el acá, el 0 va a ser inicio, x2 voy a tomar ahí, x3 voy a tomar acá, y voy a tomar el x4 en el par. ¿Sí? Entonces partí la figura en 4 pedazos. Y la primera etapa, que es dividirlo en n subintervalos. Entonces, cuando yo hago la división, aparte de hacer la división, tengo que verificar que se forman unos deltas de x. O sea, en este dibujo, se tiene que notar que los deltas de x diferentes. Entonces, tiene que ser de cargarlos. Entonces, delta de x1, hay un delta de x2, un delta de x3 y un delta de x4. ¿Sí? ¿Cómo se calculan? Restando. ¿Sí? Por ejemplo, para el delta x1, lo que se hace es x1 menos x0. Para el delta de x2, se hace x2 menos x1. ¿Sí? En el caso del primero, el x1 valía aproximadamente 1, menos, y el x0 valía menos 2. Fíjense acá más o menos que está como 2 cuadros atrás del eje. Entonces nos quedaba que el delta de x es 3. ¿Sí? O sea, nos da el ancho. O sea, cuando hablamos de delta de x, estamos hablando de estos, del delta de x1. Hay un delta de x2 y así sucesivamente. Entonces es como la primera parte, hallar eso. Entonces, dicen que la colección de todos los números se llama la partición. O sea, los que están dibujados en rosado acá se conocen como la partición del intervalo. Desde el x0 al x sub k. Digo, la x, aquí sería x sub 4. Y un dato importante es lo que es norma de partición. Entonces, la norma de partición, en todos los delta x, escoger el más grande. ¿Sí? El ancho más grande que haya se llama norma de partición. Y se le coloca la P mayúscula, pero dentro de esas barras. Entonces usted revisa que el primer ancho es aproximadamente 3. O sea, si yo hago las líneas, voy a hacer líneas para señalar más o menos saber dónde están. ¿Sí? Usted va a notar que de todos, el más grande es el último. O sea, ese de acá, esto tiene más de 3 unidades. Entonces, esa delta de x es el más grande. Entonces, es el mayor. A ese delta de 4 lo llaman
norma de partición. Y es importante porque es probable que de él dependa el margen de error de la aproximación. ¿Sí? O sea, donde uno toma el intervalo más grande, corre el riesgo de tener el descuadre más grande. Entonces, por eso lleva un nombre especial, norma de partición. Después dicen que escojan los puntos de muestra. Ya hicimos esta parte, que es saber cuál es la norma de partición. Ahora escogemos los puntos de muestra. Son los sitios donde uno va a medir la altura. Entonces, yo voy a trazar un rectángulo entre el X y el X1. Entonces, me toca escoger qué altura le voy a poner. Entonces, entre 2, 3, X1, ubica su X, que me ubico ahí y trazo la altura de la figura. Y ya genero el primer rectángulo. ¿Sí? Entonces se llama punto muestra porque es de donde se tomó la altura. Entonces, de la misma manera, se escoge un punto muestra para cada intervalo. Ese punto muestra pues va a depender de qué tanto conocen ustedes el procedimiento que están haciendo, ¿sí? ¿Sí? Esa integral, ¿qué significa? ¿Qué están midiendo? Unas presiones, unos volúmenes, unas concentraciones. Entonces ustedes son los que saben dónde hay que tomarlo, si en la mitad, arriba, abajo, ¿sí? Entonces tenemos acá otro que sea en mi X estético. Imaginemos que acá el X3 asterisco. ¿Sí? Cuando no se tiene mucho bagaje, escogiendo esos puntos, la gente los pone justo en la mitad, ¿sí? Para no arriesgar la opinión, digamos. ¿Sí? Y después de establecerlos todos, ¿sí? Los usamos para hacer. Y entonces te están aproximando, sumando estos rectángulos. Listo. Eso sería una suma de Riemann. Y eso son como todos los protocolos o la metodología que siguió. ¿Hay alguna pregunta de esa integral definida que hicimos ahí? ¿No? Pues vamos a hacer un ejemplo de este tipo de suma de Riemann utilizando la parábola. Pero entonces yo los invito a que cada uno haga un ejemplo diferente. Yo voy colocando como las pautas, pero ustedes hagan cada uno diferente. Calcula la suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, cuando le piden calcularla, es probable que le den toda la información y se solo tienen que hacer las operaciones. Entonces, vamos a la siguiente.
La función que vamos a manejar es x cuadrado. El intervalo que le vamos a manejar es de -1 hasta 1. Vamos a sacar 4 intervalos. ¿Sí? Como hay 4 intervalos, nos deben decir, entonces, cada cuánto los tomamos. Entonces, acá nos van a dar nos dicen que los intervalos x que tiene es menos x, ¿no? Es menos un cuarto. X es un cuarto. X3 es 3 cuartos. Y x4 1. Los puntos muestran son pues, x1 asterisco menos cuartos. X asterisco 0. X3 asterisco es medio. Y x4 asterisco son 7 octavos. Entonces vamos a hacer el... Entonces el intervalo en el que estamos haciendo la integral, ¿sí? La que vamos a hacer esa suma de rima, es desde -1 hasta 1. Por acá está el -1. ¿Listo? Por acá está 1. Y arriba tenemos la unidad. Más o menos.
Eso es y igual a x cuadrado. Entonces, lo que nos están diciendo es que hagamos primero los 4 pedazos, arrancando en -1. Entonces vamos a colocar, en vez de la de separación, de los intervalos, entonces la de -1, la de -1/4, que quedaría por ahí, la de 1/4, por ahí, la de 3/4, por ahí, y finalizamos en 1. ¿Sí? Realmente no sabemos, o sea, sabemos que hasta ahí van las fronteras de cada rectángulo, pero no sabemos de qué anchos que se van a tomar. O sea, nosotros sabemos que ese es el x0, el x1, el x2, el x3 y que ese es el x4. En datos, se supone que x0, que es -1, x1, que es cuarto, x2, x3 y x4. Entonces, esto es un cuarto, esto es 3 cuartos y esto es 1. Al momento de hacer la separación, lo que tenemos que hacer es medir el ancho de cada uno de los rectángulos que se generó o que se va a generar. O sea, tenemos la capacidad de decir, entonces el delta de x1, cuánto es el delta de x2, entonces el delta de x3, entonces el delta de x4. Recuerde que los deltas se sacan restando estos puntos. Entonces, puedo decir que el delta de x1 es x1 menos x. O sea, en este caso sería -1/4 menos -1. Sería -1/4 menos menos. O sea, no 3/4. ¿Sí? Que es tal vez el más grande de todos. En el siguiente, nos quedaría que el delta de x2 es un cuarto, es x2, es x1, es un cuarto, menos cuarto, o sea que es un medio. El delta de x3 es x3 menos x2, sería 3 cuartos, es un cuarto, también es un medio. El delta de x4 es x4 menos x3, 1 menos 3 cuartos, y es un cuarto. O sea, ya tenemos cuánto tienen de base todos los rectángulos que vamos a hacer. Entonces, a ese, que es el mayor, lo llaman norma de partición. Listo. Me he hecho entender para todos con el concepto de norma de partición. O sea, aquí es que le ponemos ese nombre. Después de ya muchos, viene el cálculo de las muestras, que es revisar desde dónde voy a medir la altura. Entonces en el ejercicio me dicen que las muestras
son en menos 3/4. O sea, ese es el primer muestra. ¿Sí? N, yo voy a tomar la altura del primer rectángulo. Entonces, para las alturas, yo tendría que hacer lo siguiente. Dentro de x0 y x1, o sea, entre esos dos, el dato es el x1 es menos 3/4. Con ese, yo calculo la primera altura. O sea, con ello calculo la función ahora en x1. Así. O sea, sería como tener x cuadrada utilizando estos datos. O sea, que nos daría 9/16. Y tengo la primera altura. Al tener la primera altura, ya puedo calcular la primera área. Es la primera. Ya voy a estar ahí. Avanza hasta llegar a x1. ¿Sí? Después utilizo el x2 asterisco, que es 0. O sea, entre estos, que tomo muestra en 0. Entonces, entre estos dos, que trabaje con 0. Al trabajar con 0, pues la altura me da 0. ¿Sí? Y entonces, en segunda regla, ni siquiera dibujo un área, sino dibujo una línea. Una figura sin área. Para las otras se hace lo mismo. Entonces, hay un x3 asterisco, que es un medio. Entonces, tome al lado ese x3 asterisco, que es un medio, mide la altura. Entonces sería entre estos dos, trabajar con el x3 asterisco, que es un medio. Sería la opción va en x3 asterisco, que es un medio cuadrado y no el cuarto. Entonces trazamos el siguiente rectángulo y ya nos queda solo el final, que sería 10/8 x4 sería 7/8. Entonces nos quedaría ahí con ese, damos la altura, o sea, x4 asterisco 7/8. La función en x4, entonces, no, 7 al cuadrado es 49/64. Y con eso trazar el último rectángulo. ¿Sí? Y en la suma de rima, lo que hacemos es colocar todo esos rectángulos. Ya que la suma de rima va a ir de k a 1 hasta 4 para la opción evalúa x asterisco por el delta x sub k. Entonces nos quedaría f de x asterisco por el delta de x1 más f de x asterisco por el delta de x2 más f de x3 asterisco delta de x3 más el f de x4 asterisco por el delta de x4.
Desde lo que nosotros tenemos. Entonces, la primera altura nos dio 9/10, 9/10 que multiplican al primer delta de x, que nos dio 3/4, más la segunda altura que nos dio 0. Entonces, el segundo término no contribuye en área, ¿sí? Aun cuando tiene un ancho de 1/2, ¿sí? Porque no tiene altura. Más, en la tercera nos dio 1/4 de altura. Y el delta de x era de 1/2. Más, y la última fueron 49/64 de altura, ¿sí? Y de ancho 1/4. Sigue haciendo toda operación, 189, 256. Esa sería la aproximación utilizando sumatorias de Riemann. Entonces, en muchas ocasiones hay que utilizar estas sumatorias de Riemann. Incluso ni siquiera nos dan función, sino que nosotros mismos tenemos que tomar las medidas tanto del ancho como de la altura. Sí, por ahí les voy a dejar un video con un ejercicio para que hagan, para que repasen este concepto. La integral definida. Entonces, fíjense que hasta el momento, en lo que llevamos de sumas de Riemann, nos da una aproximación pero bastante vasta, dependiendo no solo de cuántos rectángulos tomamos, sino de dónde les medimos la altura. Si fíjense, por ejemplo, que el primer rectángulo acá que hicimos, pues tiene algún margen de error, ¿sí? Y si yo hubiese tomado la altura mucho más cerca al -1, pues eso no influye en cantidad, sino también el dónde se hizo la altura por acá. Es probable que me hubiese dado un margen de error aún más grande. CF es una función definida sobre un intervalo cerrado como B. Entonces la integral definida de f de a hasta b que se denota por... Entonces cuando hablamos de la integral definida, pues, es el mismo símbolo de Leibniz, solo que le colocamos los subíndices y el subíndice de a hasta b. F de x. Así se escribe una integral definida. ¿Sí? Y se define como
Entonces dicen que la integral de a hasta f de x es equivalente. Entonces, no voy a escribir esto entonces, de lo que era la sumatoria de Riemann, desde un igual a 1 hasta n, entonces Riemann en las alturas se mide lo que se llama punto de muestra x sub k, pero asterisco. Y aquí tenemos un día de x sub k, así que pues diferente el de x1 del de x2. ¿Sí? Y a esa sumatoria, que es la sumatoria de Riemann, ¿sí?, le aplican un límite para hacer que sea más precisa. Entonces, es límite cuando la partición, la norma de partición, tiende a cero. Entonces, límite cuando la norma de partición tiende a cero. Y eso da un dato. ¿Qué tiene de importante? Que si yo obligo a que la norma de partición se haga pequeña de forma automática, estoy obligando a que usted saque muchísimos pedazos. Si por ejemplo yo dije, no, este ejercicio no me gustó la precisión, haga que la norma de partición se haga más pequeña, que la norma de partición era 3/4, que era el primero. Entonces le toca partirlo, entonces al partirlo le salen tamaños pequeños. Entonces ya, por ejemplo, no salen 3/4, sino 1/2 y 1/4, por ejemplo. Y después le toca coger el que sea el más grande y seguirlo reduciendo. Entonces, si usted tiene una figura, ¿sí?, y toma un dado así, o acá, otro acá, y le busca la forma, pues reduce acá. Al reducir, esta es la nueva norma de partición. Carrila también. Al reducir, esto es la norma de partición. Y así se va saltando el problema. A veces termina con una ejercicio donde el n tiende a infinito. Y entonces la precisión del área es mucho más alta. Entonces, que P tienda a implica tiende a infinito. Sin embargo, lo contrario no se cumple. Uno puede tener un n infinito sin tener sin tener todas las particiones angostas. Recordemos que este de acá es el límite superior, ¿sí?, y nos indica hasta dónde va el límite, el intervalo de integración. Eso es el final del intervalo. O sea, la vertical que está a la derecha del área. Y este es el límite inferior, que es donde inicia el intervalo. Entonces esa es la definición de una integral como tal. Ahora vamos a escribir conceptos de integrabilidad. Y pues espero que lo expliquen ustedes porque ya vieron conceptos similares para cuando hicieron la parte de diferenciabilidad. Continuidad implica integrabilidad. Entonces, si una función es continua,
se puede integrar. Si f es continuo sobre un intervalo cerrado como B, entonces la integral desde hasta B f de x existe. Es decir, f es integral sobre el intervalo. Entonces, recuerde que esta es una condición suficiente, pero no una condición necesaria. Entonces, para dejar esto un poquito más claro, si usted tiene una función continua, bueno, una función igual a B, ¿sí? Usted sabe que es continua. Por lo tanto, se puede integrar, ¿sí? Pero si usted tiene una función y la f de x, usted sabe que es continua. Ahí no hay ninguna conclusión, porque la función es continua tiene las dos opciones. Puede ser íntegra o integral. ¿Sí? Y voy a colocar dos ejemplos. Entonces, hay funciones que son continuas y se pueden integrar, como por ejemplo la parábola que hicimos. ¿Sí? Se le puede hallar únicamente, si me puede hacer en un solo trazo el dibujo, pues también puede iniciar acá. ¿Sí? La región. O sea, digamos que es una figura que sí tiene techo. Y que pues cada uno de los trazos que yo hago van hasta la línea azul y la línea azul la pudimos alcanzar, o sea, la pudimos graficar. Entonces ya es continuo e integral. Hay unas que son como la función escalón. Ella es discontinua, pero igual se le puede calcular el área. Ya es parte entera. Es discontinua, pero si me podría decir lo siguiente,
el área bajo la curva es esa región, que es como una escalera. ¿Sí? Continua es integral. Y hay unas que son discontinuas y se pueden integrar. Imaginemos, experto, de algunas que tienen asíntotas. Una figura que tenga acá una asíntota. Entonces, y parte de todo se acerca lentamente a la asíntota. ¿Qué es? Sí. Entonces, la región como tal no va a quedar encerrada, ¿sí? ¿Qué puede dar, cierto? En que rectángulos que yo trazo ahí cerca de la asíntota tienden a tener una altura casi infinita. Entonces, en esta discontinua, ¿sí? En cualquier momento detrás del rectángulo tiende a tener una h infinita. Sí, pero bueno, eso hay que hacer un análisis un poco más profundo para saber si existe o no existe. Pero es algunos ejemplos que puede no existen. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿No? Para cerrar el tema. Condición suficiente para integrabilidad. Si una función f minúscula está acotada sobre un intervalo cerrado como B, es decir, si existe una constante positiva beta, tal que la función f de x esté por debajo o igual al valor beta y por encima igual al valor menos beta, para toda x en el intervalo. Y tiene un número finito
de discontinuidades en el intervalo. Entonces f es integrable sobre el intervalo. Entonces quiero que ustedes revisen eso, hagan una explicación corta, ¿sí? Y ya en su momento yo les pediré que me den esa explicación, ¿sí? Vayan alistando como, no sé, una explicación de 5 minutos, algo así, sobre la condición suficiente para integrabilidad. ¿Listo? Revísenla, desglósela, haga los dibujos necesarios para llegar a esa explicación, ¿vale? Muchachos, entonces, si no hay más y si no hay dudas, Profe, una pregunta. nos vemos en la siguiente clase. Bueno, profe, chao. Profe, Chao. profe, una Señor, pregunta. ¿Sergio va a preguntar? Sí, señor. Lo que sucede es que Sí. más o menos en la mañana, aproximadamente, en la mañana, más o menos como a las 6, tuve problemas de conectividad y la pregunta era si podía regalarme el link del video para poder ver los primeros. Sí, yo no he podido subir los links de esta semana porque yo estoy casi que igual que usted de internet. Me cambié de sitio. Entonces, tan pronto los subo, les subo a todos el link a la plataforma de Moodle, donde están los de la primera semana, ¿sí? Tan pronto los suba. Voy a ver si al mediodía, cuando empiece la tutoría, empiezo a subirlos. Ah, vale, Porque es que profe. ahorita no los puedo cargar mientras estoy en la reunión, ¿sí? Sí, señor. Porque se cae ese internet. Listo, vale, muchachos. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.